Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes saben que en estos días estuve mirando un artículo donde decían los expertos en terapias, psicólogos y psiquiatras que pronostican un tsunami de trastornos, nuevos trastornos psicológicos, a raíz de la ansiedad y el aislamiento por esta pandemia, que se daría post pandemia o en la pandemia. ¿Sería cierto? ¿Sería para tanto? Y bueno, no sé, es lo que dicen ellos. Y nosotros conversando con la gente, las experiencias cuando salimos y nos van contando, es un poco de desesperanza, es un poco de limitación. Y ayer estuve en un consultorio médico, conversaba con una señora de Losada, y que está a 50 kilómetros de la capital, de Córdoba, y me decía que no tenían transporte porque estaban de paro los transportistas, no tenían transporte para ir y volver al médico, tenían que tomarse un taxi, o sea, la movilidad ya tenían un buen gasto. Y me contaba que es un pueblo muy chico y para hacer las compras tienen solamente almacenes, verdulerías y comercios elementales, pero todo lo demás tienen que ir a otro pueblo, bancos para hacer trámites y no les permiten pasar. O sea, tienen que dar un permiso certero, certificado, tienen que mostrar tickets, tienen que mostrar turnos y no deja de ser una incomodidad, sobre todo para las personas mayores. ¿Y por qué no los jóvenes también? Entonces hay ciertas cosas con las cuales no nos podemos adaptar a esta situación. Por más que ponemos todo el esfuerzo, no nos podemos adaptar a este tiempo. Y así muchas otras cosas más. Pero si vamos a ir al hecho que está en todos los medios, eh, porque salen los medios, pero hay otros que no conocemos y son tan reales como este, porque ayer pensábamos en este señor de Neuquén que venía a visitar a su hija, a verla porque estaba enferma, pero hoy ya la hija no está. Y ayer sí teníamos impotencia, hoy tenemos angustia y nos parte el corazón. Entonces, en este tiempo estamos viendo que hay una ruptura emocional, psíquica, sentimental. Es como que están produciéndose cosas nuevas que antes no teníamos y son graves. Nosotros entendemos las prohibiciones, las aceptamos, pero no dejan de ser presiones para nuestro ser. ¿Y la gente está cansada? Sí, está cansada. ¿La gente está agobiada? Sí, está agobiada, está cansada, está cargada. Cuando uno habla con los demás. Yo traigo un versículo de la Biblia que es muy conocido y quizás vos ya te estés dando cuenta a dónde yo quiero llegar. Dice Jesús, cuando estaba en la tierra, siempre voy a aclarar los lugares y los tiempos. Cuando estaba en la tierra, le decía a los judíos, porque allí estaba en Jerusalén, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Y si pensamos un momento en el día de hoy, parece que el Señor estuviera acá con nosotros diciéndonos, claro, el Dios que tenemos en la Biblia es un Dios vivo, un Dios que sabe todas las cosas, sabe que el ser humano pasa por todas las emociones y todas las circunstancias. Ya sabía que nosotros íbamos a pasar este momento también, pero ese versículo está dado para ese tiempo. Pero miren ustedes qué actual, porque el que actualiza, el que revela, el que renueva la palabra es el Espíritu de Dios que hoy está con nosotros y en nosotros aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Tenemos una palabra al día, actual. No es el periódico, no es el diario, no es la televisión, es la palabra de Dios al día, porque el Espíritu de Dios actualiza, porque sabe nuestra necesidad. Volvamos.
¿Está cansada la gente? Sí, estaba cansada. Y estaba cansada también ahí. Y tenían muchos problemas y tenían muchas presiones también, porque estaban presionados por el Imperio Romano y tenían muchas cosas. Tenían esclavitud, tenían hambre, tenían sed, tenían muchas cosas. Y le decía, vengan a mí. Y acá veo yo dos cosas como siempre, una promesa de Dios. Hay dos partes. Hay un pacto, un acuerdo. Yo te doy, vos me das. Y el Señor le dice, vengan a mí, el Señor Jesús, y yo les doy el descanso. Yo para ir tengo que conocer quién es el que me está ofreciendo. Recuerden que Jesús no era el Señor que había muerto en la cruz y había resucitado y era el Salvador. Estaba siendo conocido, estaba mostrando las cosas del Padre, las obras, porque a eso vino a mostrar el poder, la misericordia, el amor, y estaba mostrando eso. Aquí estoy yo, mostrándoles al Padre porque yo soy Dios y quiero mostrar a Él que es el invisible. Y yo les quiero dar el descanso. Y la gente pensaba, ¿qué tenía que hacer? Darle la confianza a Jesús. Pero estaba tan cansada y tan agobiada que, bueno, yo te doy, dame el descanso. ¿Qué es el descanso que el Señor decía? Por supuesto, el descanso del alma. Y el descanso del alma es tranquilidad, alivio, es una confianza pacífica, es una espera con paciencia, es entregarse, abandonarse, rendirse a Jesús para que Él tome el control de nuestra vida. Es descansar en Él, tranquilizarnos en Él. Y entonces esa carga tiene que salir porque Él dice, dámelas a mí, yo la voy a llevar. Y cuando nosotros vamos, ahora sí, Jesús ya murió en la cruz, resucitó, venció a la muerte, porque siendo hombre, siendo perfecto ser humano, pudo vencer a la muerte y a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y ahora el Señor Jesús está en el cielo. Y ahora en el libro de Hebreos ya no está Jesús, pero dice Dios a través del autor, o el autor está hablando, y dice, antes Dios hablaba a través de los profetas. Yo se acuerda que le había dicho que Señor, Dios hablaba a través de los profetas, mencionamos a Daniel, mencionamos a Jeremías, que eran representantes de Dios, hablaban de parte de Dios y apuntaban al Mesías que iba a venir. Ya vino y ya se fue. Antes hablaba por los profetas, ahora habla a través de su Hijo. Dice porque el Señor Jesús estaba en la tierra. Pero cuando está escrito el libro de Hebreos, ya le está hablando a los judíos y le está dando argumentos de por qué es el Hijo de Dios y por qué creían en Él y por qué es el sumo sacerdote y por qué teníamos que creer en Él y por qué el nuevo pacto. Dejamos ahí. Pero el libro de Hebreos nos habla entonces del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz y siendo hombre como uno de nosotros, y lo voy a decir nuevamente. Pero también habla del sumo sacerdote. Y ustedes recordarán que yo les hablé del cordero. Antes, cuando les hablé de los judíos, les hablé que entregaban un cordero para reemplazar sus pecados, para entregar en sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Y el sacerdote era el que presentaba el sacrificio por el pueblo. Es el mediador, era el mediador, el que estaba en el medio de Dios y su pueblo. Pero ahora, cuando vino Jesús, vino a ser el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero también es el sumo sacerdote. ¿Cómo? Es el sacrificador y es el sacrificio. Porque Él se presentó voluntariamente como sacerdote a presentar la ofrenda, y la ofrenda era Él mismo. Y era el Cordero, se ofreció por nosotros. ¡Qué maravilla! Porque se presentó una vez y para siempre. Nosotros no tenemos que ir más a ningún sacerdote. Nosotros tenemos al mediador, el que nos acerca a Dios. Ahora, si nosotros estamos en comunión con Dios por medio de Jesús, tenemos la libertad para entrar y estar libremente con Dios. Y Él es nuestro sacerdote, el que nos escucha, el que nos atiende. Nosotros hablamos a Dios y le decimos las cosas que tenemos y las cosas que nos pasan. Y Dios nos entiende perfectamente porque es Dios.
Pero dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que tenemos un sumo sacerdote, máximo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros dolores, de nuestras cargas, de nuestros problemas, porque Él pasó todo como hombre, pero sin pecado. Pasó sufrimiento, pasó angustia, pasó traición, pasó dolor, pasó lágrimas, pasó dolor con lágrimas por la muerte de un amigo y pasó la carga de la cruz. Y a veces nos preguntamos, ¿qué habrá dolido más al Señor? Si los clavos y el dolor físico o la carga de nuestros pecados sobre su cuerpo. Díganme si Él no sabe lo que es llevar una carga, si no sabe lo que es estar cansado y agobiado. Él llevó nuestras cargas para que vos no las tengas que llevar. Y nosotros hoy sentimos cansancio, pero el Señor te dice, vení a mí, que yo te voy a hacer descansar. Y Hebreos, cuando ya el Señor Jesús está en el cielo, dice, no tenemos otro sumo sacerdote que Jesús, que Él te entiende perfectamente. Te entiende cuando estás llorando. Te entiende cuando te quebras en tu corazón por no ver a un familiar. Y eso nos está pasando el día de hoy. O sea, el Señor, el Espíritu Santo que está hoy con nosotros, quiere darte el alivio y el descanso, porque hoy está con nosotros el Espíritu de Dios. Y le voy a decir más. Dios es el Dios invisible, y nosotros decimos el Padre. Jesús vino al mundo para mostrar al Dios que no se podía ver. El Espíritu Santo viene a estar con nosotros y en nosotros, porque Jesús vino como hombre, pero no estuvo en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. No tenemos tres dioses, tenemos uno, pero se manifiesta en formas diferentes para tu bienestar, para tu salud, para tu carga y para tu alivio. Y dice más la palabra, en el 16, Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Claro, si Jesús ya abrió el camino, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. El socorro, la ayuda, el auxilio. Sí, estamos necesitando. Pero dice el oportuno socorro. ¿Y qué es el oportuno? Es el apropiado, es el adecuado en el tiempo, en el lugar, en el espacio, en la circunstancia que estoy pasando. El oportuno socorro. Él te dice, dame tu carga, yo te doy descanso, porque te estoy entendiendo, porque yo también lo pasé. Y te estoy dando el oportuno socorro para que puedas llevar este difícil momento que están pasando todos, porque Él conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pasando. No solo nos duele nuestro corazón por nuestras cosas, sino nos duele por los demás. Y Él entonces nos dice, acérquense, que yo les doy el socorro oportuno. Y dice más, pongan los ojos en Jesús. No se olviden que Él es el que consumó, el que hizo, el que abrió el camino y consumó la fe. Es el que nos mostró lo que es la fe para poder creer en Él. ¿Y qué quiere decir puesto los ojos en Jesús? Quiere decir que enfoquemos nuestro pensamiento, que nuestro corazón esté puesto y dispuesto a escuchar su palabra y la actualización de su palabra a través del Espíritu Santo. ¿Necesitas descanso hoy? ¿Necesitas alivio hoy de tus cargas? Yo sí, y creo en el Señor Jesucristo. Y Él te da cada día, si crees en Él y aceptas en Él y te entregas tu vida, toda tu carga, Él te da cada día el descanso, el socorro oportuno y la paz que necesitas y la espera. Porque dice la Biblia que tenemos que correr con paciencia la carrera de la vida que tenemos por delante. El Señor no quiere que estemos cargados para hacer la carrera, quiere que dejemos esa mochila para correr tranquilos la carrera que tenemos por delante. Que Dios nos ayude y que nos libre de las cargas, porque yo estoy dispuesta a entregársela. ¿Vos también? Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.